¿Alguna vez has visto unas bridas hechas a mano y de cobre? No, no estoy bromeando. Bueno, tal vez un poco, pero hoy en mi herrería voy a hacer exactamente eso. Unas bridas artísticas de cobre para una cabeza de caballo de metal. Primero, tomamos al protagonista de esta historia, alambre de cobre. Lo metemos en la forja hasta que esté rojo como un tomate enojado. Luego, directo al agua. Esto lo hace más suave, más dócil. Ahora lo corto por la mitad, cada parte la doblo en dos y empiezo a torcerlas, así como si fueran serpientes metálicas bailando tango. Una va a la derecha, la otra va a la izquierda. Equilibrio total. Los coloco uno al lado del otro, bien pegaditos, como si fueran primos en una foto familiar. Unas soldaduras por aquí, otras por allá, y tengo una trenza de cobre. Para completar la estructura, añado dos alambres rectos a los lados. Unas puntadas de soldadura estratégicas y ¡voilá! Me queda una cinta firme y elegante, perfecta para crear las bridas. Chévere. Y llega el gran momento. Le coloco las bridas a esta noble cabeza de caballo forjado. No se queja, no relincha, pero yo sé que por dentro está diciendo ¡Olé, artista! Así que ya saben, cuando me preguntan qué hago con el cobre, yo respondo
bridas de lujo para caballos de hierro. Por cierto, bridas de caballo, ¿cómo las llamarían ustedes? Freno, cabezal, filete, embocadura, tal vez otro nombre. Déjenme un comentario.